Ahora sí. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, señoritas, señoras, caballeros, caballeres. Vamos a dar inicio a la segunda clase. Firmes, por favor. Vamos a cantar el himno. A ver, ya saben, la camarita de Buenas requisito. noches, licenciado. Buenas noches, Walter. Ya saben, la camarita es un requisito para saber que están presentes en la clase, por favor. Si no quieren, o no desean, o no pueden por tema de megas, mantener la conexión con cámara durante las 2 horas de clases, les rogaría así que la activen eh, interminentemente, ¿cómo es? Temporalmente, o sea, la activan una media hora o unos 15 minutos, la desactivan un rato, la vuelven a activar, cosa de saber que están presentes, ¿ya? Acuérdense que vamos a hacer una clase teórica hoy, pero también tenemos un poquito de práctica también, ¿no? Preguntas, respuestas, un poquito más didáctica lo vamos a hacer para no aburrirnos con esta clase, con esta materia. Licencia, dice Adrián. Vamos a llamar lista, son 10. Son, sí, 10 personas. Vamos a ir llamando listas. Adrián me acaba de pedir licencia. Andrea. No llegó Andrea, todavía falta que lleguen hartas personas. Vamos a hacer una cosa, vamos a esperar un segundo y vamos a llamar lista antes de irnos, ¿ya? Mejor. Mejor, llamamos lista antes. Digo, al final. Darío también me pidió licencia. ¿Quién más? ¿Quién más? Nadie más. Ok, jóvenes. Permítanme compartirles la presentación de la clase de hoy. Primeramente, buenas noches a todos los que acaban de llegar. Me gustaría que si por favor se puede ir iniciando su camarita. Se los agradecería bastante. Recuerden cualquier duda o consulta. Licenciado, buenas noches. No le escucho nada. O estaré sorda. Creo que está sordita nomás. A ver, Alexi, perdón. O hable fuerte. En serio, no se le escucha. Y Se está con todo el escucha. volumen en mi celular. Se me escucha, dicen por ahí. A ver, voy a acercarme el micrófono un poquito, a ver. Dicen, se le escucha normal. Se me escucha bien, O sí. no, no sé si es porque estoy conectada al celular, pero lo escucho bien bajito. ¿Tiene audífono, Juana? Sí, ahorita eso estaba preguntándole a mi hija y lo han perdido. Miechi. Porque con unos audífonos ya me va a escuchar bienísimo. Quizás ahí. Sí, yo creo que sí, me voy a tener que conseguir uno. ¿Ahí me escucha bien? Sí, ahí le escucho. Ok, perfecto. No puedo gritar porque estoy en un túnel. Mentira. ¿Quién de aquí es tarijeño o tarijeña? ¿Quién vive o es de la Chura, Tarija? ¿Nadie? ¿Alguien sin cámara que se pronuncie diciendo si es o habita en la ciudad del Chaco? Me encuentro aquí ahorita. Estoy en Tarija. Así que a ver si es que hay alguien que viva por acá para que me invite un vinito. No, mentira. Unos quesos con vino, que es lo típico, creo. ¿No? Unos matecitos con queso, dice. Unos matecitos con queso, dice. Vamos a llamar lista, están llegando más personas. Andrea todavía no llegó. ¿Qué habrá sido de Andrea? Voy a llamar lista, entonces. A ver, Andrea no llegó. Eliana Mosqueira. Elizabeth Méndez. Creo que la vi, Elizabeth. Ahí está. Presente, licenciado. Gracias. Jimmy.
Presente. Jorge, Presente, licenciado. Buenas noches. buenas noches. Juana, Presente, licenciado. Leonor, Presente, licenciado. Buenas noches. buenas noches. María Antonieta. Nada, María Antonieta, me pareció ver una María Antonieta. No. María René Jiménez, Maybelline, Presente, Licen. Buenas noches. buenas noches. Mercedes Natalí, Presente, Licen. ¿usted no me dijo que iba a llegar tarde? Era ayer, Licen. Llegué tarde Perdón, ayer. era ayer, cierto. Mónica Mercedes, Presente, Lice. Reni Joel, ahí está Antonieta. Reni no ha llegado. Dicen, estoy presente, Antonieta. Ah, sí, sí. Ahí le acabo de poner la asistencia. Ayer no vino, ¿no? Sí, Lice, estaba mal mi internet, va a disculpar, no podía ingresar. Ya, no hay Creo problema. que me cortaron el wifi ayer. Le encargo sí que mire las clases grabadas, ¿no? Ya, Lice, gracias. Muy bien. Sandivel, Buenas noches, licenciado presente. buenas noches. Sonia, Susana, Presente, licenciado. le dicen a Maybelline que no coma. ¿Por qué son así? Virginia, Presente, Lice. y Walter. Presente, licenciado. Perfecto, a ver aquí cuántos hay. Son 14 y aquí 15. Ok, ¿quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Que no lo nombré. Si alguien no nombré, me avisa, por favor. Ahora sí. Les comparto la presentación. Permítanme aquí maximizar. Ok, me voy al Zoom. Les comparto. ¿Me avisan si se ve, por favor? Se ve, Licen. Gracias. Bueno, ahí está. ¿Están viendo la presentación? Entonces vamos a partir con la ciencia estadística, parte 2. Vamos a recordar primero un poquito lo que habíamos hablado el día de ayer, anoche, la clase anterior. Habíamos hablado, no sé si recuerdan, de variables, dos tipos de variables, ¿se acuerdan? Quisiera que alguien por favor active su micrófono y me diga, aquí tenemos una, ¿cuál era la otra? El otro tipo de variable. Variable cuantitativa. Cuantitativa, perfecto. Entonces había mucho que existen dos, las cualitativas y las cuantitativas. Me acerco más al micrófono para que me escuche Juana. Ahí llegó Eliana Mosqueira. Por favor, no se van a retirar tan rápido al finalizar la clase para que les anote su asistencia y no pierdan algún punto, por favor.
Variable cualitativa, entonces vamos a recordar, eran aquellas que expresaban una cualidad o un atributo físico, ¿no es cierto? Una cualidad justamente cualitativas. Las variables cualitativas habíamos dicho que pueden ser ¿qué? Ordinales y nominales, ¿no es cierto? No vamos a repetir todo lo que avanzamos ayer porque estaba fácil, estaba claro, a no ser alguien que no vino. Quizás un pequeño resumen. Las ordinales, a ver, ¿quién me puede decir cuáles eran las ordinales? ¿Cuál era la característica de una variable ordinal? ¿Quién se hace Que recuerdo? estén ordenadas. ¿De qué forma? Un orden jerárquico, ¿no es cierto? Tienen que tener un orden jerárquico, seguir cierto orden. ¿Cuáles eran las nominales? ¿Quién me hace recuerdo, porfa? ¿Cuáles eran las variables ordinales, nominales, perdón, su característica? A ver, mejor, Walter, ¿te recuerda un ejemplo, por favor, de una variable nominal? Dijimos que la ordinal seguía un orden, una jerarquía. Por ejemplo, un horario de clases de colegio, por ejemplo, de 8 a 9 tienen tal materia, de 9 a 10 otra materia, de 10 a 10 y media el recreo, va un orden, ¿no es cierto? ¿Cuál es una variable nominal entonces? A ver, Walter. ¿Se me escucha? Walter. Sí, Licen. No me acuerdo, Licen, la verdad. No tiene un orden, no tiene ningún tipo de orden, una respuesta aleatoria como cualquier pregunta. Por ejemplo, si yo le pregunto o en la encuesta está la pregunta, ¿cuál es la marca de su vehículo? Es una respuesta de una variable cualitativa nominal, porque la respuesta ¿cuál va a ser? Toyota, Suzuki, no sé, Jeep, ¿no es cierto? Una marca, la marca de un vehículo. No tiene ningún orden, ninguna jerarquía, no va en categorías, ningún elemento por el estilo, ¿no es cierto? ¿A qué responden o cuáles son estos tipos? Más ejemplos, habíamos hablado del marca de auto, habíamos hablado de los rangos, jerarquías, órdenes, horarios, etcétera. ¿Cuáles son otros ejemplos que podemos mencionar como parte de una variable cualitativa? Ahí lo están viendo en pantalla. Perdón, se me pasó. Ahí está. El estado civil, la religión de una persona. ¿Qué más tenemos ahí? El nivel social, el nivel educativo o el nivel de educación, la calificación en la calidad de un producto, el género, la ocupación, profesión, color de ojos, etcétera. Son cualidades o aspectos físicos, ¿no es cierto? Color de ojos es un aspecto físico, nivel de educación, religión, estado civil, quizás es una cualidad. Existen preguntas para que vean, para que entiendan qué es en estas preguntas que están acá. Esas respuestas, o sea, las respuestas a estas preguntas son las que me determinan las variables cualitativas. Según el tema que yo vaya a obtener como encuesta, o el estudio que yo vaya a realizar sobre un determinado producto, objeto, circunstancia, etcétera, tengo que plantearme estas 4 preguntas: ¿qué, cómo, cuándo y opine? Las respuestas a estas preguntas me darán las variables cualitativas. Como detallamos, ordinales, datos que representan categorías, un cierto orden o jerarquía, clasificación de una mermelada, por ejemplo, buena, mala, regular. Ahí ustedes se van dando idea de cómo armar una encuesta sobre cualquier producto, no solamente mermelada, puede ser sobre la situación económica del país, ¿no es cierto? Buena, mala, regular, sobre la atención de un consultorio médico,
bueno, malo, regular, ¿no es cierto? Entonces, tiene una categoría, un orden. Va de mejor a peor. Bueno, malo, regular. Estatura de una persona es una cualidad. Es alto, medio o bajo, ¿no es cierto? No estamos dejando que la persona o que nuestro entrevistado, que el público, responda. Nosotros les estamos dando un cierto rango, un orden o una jerarquía, niveles, para que seleccione y responda. La estatura de una persona, la persona aquí no podrá responder 1,70, 1,80. ¿Qué va a responder? Alto, medio o bajo. ¿No es cierto? Las variables cualitativas nominales representan categorías sin un orden intrínseco. Departamento de una empresa, por ejemplo, administración, contabilidad, ventas, no existe un orden. No es que administración va primero, contabilidad segundo y ventas tercero. No existe ese orden. Género de una persona, femenino, masculino, no hay orden, no hay femenino primero, después masculino, no existe el orden. ¿Se entiende hasta acá, no es cierto? Habíamos hablado también, recordando, de las variables cuantitativas, que eran aquellas que se expresaban de forma numérica, ¿no es cierto? Se subdividen en variables cuantitativas continuas y variables cuantitativas discretas. ¿Alguna duda, consulta? ¿Alguien encendió su micrófono, creo? ¿Nada? Ok. Variables cuantitativas. Las discretas surgen a través del conteo. No admiten valores intermedios, números enteros. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, o en la encuesta está la pregunta, número de automóviles fabricados, la respuesta será un conteo del producto. No hay un valor intermedio, no está entre 100 y 400, son números enteros, no existen, por ejemplo, decimales, no hay 4 vehículos, 5 creados o fabricados. Número de hijos en las familias no son 7,5, son 7, no hay decimales, no hay números intermedios, directamente números enteros. Cantidad de habitantes en el distrito municipal 5, por ejemplo, son 450. No existe el número 455,5, ¿no es cierto? Esa es la calidad o la definición de una variable cuantitativa discreta. La continua, por su parte, admite cualquier tipo de valor de una serie estadística. Permiten decimales. Aquí sí podemos colocar decimales. Es completamente lo opuesto a la discreta, ¿no es cierto? Sueldos de un grupo de obreros, por ejemplo, sacamos un promedio y el sueldo sale, no sé, 15,50 centavos. Es un ejemplo. Los gastos mensuales en el hospital va a permitir decimales. La estructura de un grupo de turistas, en promedio, el peso en kilogramos de una persona, la distancia de la casa a la oficina, los ingresos anuales de una tienda, son valores que, si se fijan, son numéricos todos, y todos se pueden expresar con decimales. Entonces, una variable cuantitativa continua. ¿Correcto? Sencillo, bastante sencillo. Pasos a seguir. Cuando se organiza la información, es decir, una vez que ya recabamos, reclutamos toda la información, obtuvimos todos los datos e información. Para estudiar una variable cualitativa, se siguen los mismos pasos que para cualquier estudio estadístico. Es decir, nosotros vamos a hacer una encuesta, una gráfica, una entrevista, unas variables cualitativas o cualquier estudio estadístico que nosotros vayamos a realizar de los tipos de estadísticas que hemos hablado, podemos cumplirlos con estos siguientes 4 pasos. El primero es elaborar una tabla o cuadro, elaborar un gráfico, interpretar los resultados y analizar esos resultados. Esto es necesario porque son los pasos a seguir después de haber recabado toda la información y haber culminado con lo que viene siendo el conteo de las estadísticas, las preguntas, sus respuestas, etc. Por si acaso, para el tema de ordenar la información, no lo puse en diapositiva, pero se pueden, si quieren anotar, son 8 pasos. Para el momento de elaborar
un cuadro estadístico hay que seguir 8 pasos iniciales. Me gustaría que se los anoten, los quiero ver. Me gustaría que se anoten, son 8 pasos para elaborar un cuadro de distribución de frecuencias. Esto una vez resumida la información. Les puedo dar un concepto si gustan. Dice que al manejar gran cantidad de datos, resulta útil al manejar gran cantidad de cuadros, resulta útil resumir la información en un cuadro o tabla. Para Resulta útil, dicen, perdón. resumir la información en un cuadro o tabla. Voy a tratar de escribírselos en el chat para quien no pudo leerlo. Voy a escribirlo aquí igual en el chat para todos. Repito, al manejar gran cantidad de datos, resulta útil resumir la información en un cuadro o tabla. Para luego o posteriormente interpretar y analizar. Dicho cuadro se llama cuadro de distribución de frecuencias. Cuadro de distribución de frecuencias. Está en el chat, lo mismo que acabo de dictar en este momento, y son 8 pasos. Se los voy a dictar también, son cortitos, bastante cortitos. Paso número 1, coloquen, no sé, un 1, punto guión. Ordenar los datos en forma ascendente. Ordenar los datos de forma ascendente. Paso número 2. Determinar los valores mínimo y máximo. Determinar los valores mínimo y máximo. Paso número 3. Calcular el rango. Paso número 3. Calcular el rango. Paso número 4. Calcular el número de intervalos. Se los acabo de enviar por el grupo de WhatsApp. Lo que les estoy dictando. Pueden continuar las personas que quieran con su WhatsApp. Las personas que no me escuchan. Paso número 5. Determinar la amplitud de clase. Determinar la amplitud de clase. Paso número 6. ¿Va bien, Jimmy? Sí, perfecto. Paso número 6. Calcular el rango ideal y determinar el margen de desplazamiento. Calcular el rango ideal y determinar el margen de desplazamiento.
Paso número 7. Calcular el límite inferior de la primera clase. Y paso número 8. Calcular los demás límites inferiores. Eso por ahora en cuanto a frecuencia. Vamos a seguir con la diapositiva. De nuevo, no pude hacerla la diapositiva completa con esos pasos porque no me dio tiempo en ese momento cuando estaba armando esto. Estaba en el viaje, a punto de viajar, así que no me pudo dar tiempo. Pero igual, de todas formas ya tienen y lo van a tener también en la diapositiva. Dicen, Dígame. esto es 8 pasos para elaborar, hasta ahí me quedé en el título. Ya, cuadro de distribución de frecuencias. Para elaborar ese cuadro tenemos que seguir esos 8 pasos. ¿Ok? Y una vez hayamos terminado de estudiar una variable cualitativa, vamos a seguir los mismos pasos que cualquier otro estudio, que son estos 4. Elaborar una tabla cuadro. Si esa tabla cuadro es una tabla de distribución de frecuencias, hacemos esos 8 pasos. ¿Ok? Es como una cadena. Lo siguiente es elaborar un gráfico, eso es directamente con Excel. Si es a mano es también sencillo porque los datos normalmente cuando hacemos encuestas a mano y tabulamos todo a mano, cuando toda la interpretación y todo tiene que ser a mano, la población, la muestra que nosotros tomamos para esa entrevista no es muy grande. Entonces podemos realizar ese trabajo a mano, que de hecho lo vamos a hacer como un trabajo práctico, ¿ok? Así que prepárense para ir a molestar a sus familiares, vecinos, amigos con encuestas. Paso número 3, interpretar. Paso número 4, analizar. Siguiente. Vamos a pasar. Gráficos. Estamos hablando de cuadros de gráficos de tablas. ¿Qué son los gráficos? Una representación de un fenómeno estadístico por medio de figuras geométricas. ¿A qué se refiere esto? Vamos a representar un fenómeno estadístico, es decir, vamos a representar algo, una información, estadísticamente hablando, por medio de figuras geométricas. Normalmente son barras, círculos, líneas, son figuras geométricas, cuya dimensión de esos cuadros, círculos, líneas, son proporcionales a la magnitud de los datos representados. Esto es un poquito complejo la explicación de eso. Acá explicamos qué es un gráfico. Representación de un fenómeno estadístico por medio de figuras geométricas, cuyos tamaños, cuya dimensión es proporcional a la magnitud del dato. Revisemos. Aquí está un gráfico. Estos son los datos. Aquí encontramos la magnitud de enero asciende hasta 4.919 dólares. Perdón, 54.000, no dólares. 54.919, leí mal. 54.919. Ese valor se encuentra entre 55.000, de 55.000 un poquito antes. Aquí están los valores, lo que leíamos acá. Fenómeno estadístico. Aquí está el título del gráfico, ingresos. Entonces, ¿cuál es el fenómeno estadístico aquí? Los ingresos. Por medio de figuras geométricas. ¿Cuáles son las figuras geométricas aquí? Barras, ¿no es cierto? Rectángulos, cuyas dimensiones son proporcionales a la magnitud de los datos. Dimensiones, los altos, en este caso, la altura de estas barras, proporcional a, ¿qué dice? La magnitud de los datos representados. Y aquí la magnitud del monto, que es un título de eje Y,
vertical, eje X, horizontal. Aquí están los ejes, son los datos. La magnitud de los ingresos de enero asciende, según la etiqueta de datos, a 54.919 dólares o bolivianos. ¿No es cierto? Y aquí podemos encontrar la magnitud de los valores y las barras como ascienden, ¿no es cierto? ¿Cuál es la leyenda? Ingresos. Así sabemos que lo azul son ingresos. Si aquí obtuviéramos, por ejemplo, ingresos y egresos, si el título fuera ingresos barra egresos, aquí tendríamos que tener dos barras, una midiendo la magnitud de datos de ingresos y otra midiendo la magnitud de datos en cuanto a los gastos. Y aquí en leyenda tenemos que identificar, si aquí tenemos más de un dato, tenemos que identificar, por ejemplo, celeste, los ingresos y amarillo, los gastos. Entonces aquí había otro cuadrito llamado gastos. ¿No es cierto? Hasta ahí se entiende, ¿no es cierto? Lo demás que vemos aquí es simplemente la serie de los datos, el área del trazado, las líneas de la cuadrícula y el área del gráfico. Entendamos que esto es un gráfico, comprende toda esta línea azul que encontramos acá. No solamente las barras, no solamente los valores o las líneas, todo. En un gráfico permite de un solo golpe de vista visualizar cómo están distribuidos los datos y evidenciar sus variaciones y características. Aquí a simple vista nosotros podemos ver la variación en cuanto a ingresos en este ejemplo. ¿Ok? Vamos a recordar un poquito más de lo que hemos hablado el día de ayer. Hablamos sobre unas técnicas de recolección de información, donde mencionamos, por ejemplo, la entrevista, los grupos focales, técnicas, método, Delphi, observaciones, la encuesta y el panel. La encuesta y el panel. Vamos a entrar a la encuesta. La encuesta encaja con cualquier conjunto de preguntas elaboradas a un número determinado de personas de forma aleatoria. Este es el concepto de qué es una encuesta. La definición de encuesta encaja con cualquier conjunto de preguntas. Es decir, yo formulo un cuestionario, formulo 15 preguntas elaboradas a un número determinado de personas de forma aleatoria y se llama encuesta. ¿No es cierto? Tengo que realizar primero un cuestionario. Si lo dejo en cuestionario, por ejemplo, yo se lo doy a mis alumnos, no son un grupo aleatorio, no es cualquier persona de la ciudad, de la calle, son personas que están inscritas en esta unidad, en este centro educativo, por lo tanto no son personas elegidas de forma aleatoria. Entonces se queda en cuestionario, pero yo podría hacerle una encuesta formulando cualquier tipo de pregunta que no tenga relacionado con el tema, que no tenga nada que ver con esto, incluir quizás a otras personas, entonces ahí ya se convierte en encuesta. En el ámbito laboral, los departamentos de recursos humanos pueden llevar a cabo una serie de encuestas para analizar la satisfacción de los empleados y el clima laboral, entre otras cosas. Obviamente la encuesta se puede aplicar para muchas áreas, muchos ámbitos, ¿no es cierto? Laborales, personales, profesionales, comerciales, etc. Tipos de encuesta. A la hora de preparar una encuesta tenemos que tener en cuenta que existen diversos medios y temas de los que podamos abarcar, que podamos llevar o hablar en dicha encuesta. En función a esos medios y esos temas, o sea, esos dos factores, y de las respuestas que elijamos para diseñar una encuesta. ¿Ok? ¿Cuáles son los tipos de encuesta? En función a las respuestas que nosotros queramos obtener, a las preguntas que nosotros nos vayamos a formular, tenemos que determinar qué tipo de encuesta vamos a utilizar. Hay encuestas que son por correo, ¿ok? No necesariamente, no encontré una imagen, pero no es correo electrónico porque esa categoría entra dentro de Internet. El correo se basa en el código postal, ¿no es cierto? El correo a la antigua, es decir, las cartas. Esos son
tipos de encuestas por medio del correo. La telefónica, cuando nos llaman a veces o nosotros hacemos una llamada a nuestra telefonía de uso, de preferencia, y nos dicen, ¿no es cierto?, antes de colgar, por favor, lo invitamos a resolver esta encuesta, que la satisfacción del cliente, que cómo lo atendieron, marque del 1 al 10, ¿no es cierto? Eso es una encuesta de forma telefónica. Encuesta personal, la que van a realizar ustedes, persona a persona, cara a cara, de forma presencial. Y por último, la de internet. A veces nos llegan, no sé si alguna vez les ha llegado, que ingresan a algún curso, por ejemplo, en el Bolivia Impuestos o en la Gaceta de Bolivia de las noticias de contaduría, contabilidad, etcétera, de Bolivia, en la Gaceta. A veces cuando nos suscribimos nos llegan encuestas a nuestro correo. Esas son los tipos de encuestas por internet, por correo electrónico, etcétera. Según la respuesta que tengamos en esa encuesta, en base a esa respuesta de un cuestionario se puede dividir en dos grupos. Existen dos grupos de encuestas según la respuesta. La encuesta de respuesta cerrada y la encuesta de respuesta abierta. La de cerrada es la que nos dan opciones a la hora de responder. La que dice, seleccione entre 1 a 3, 4 a 7, 8 a 10. Cantidad de hijos en su familia, por ejemplo. Entonces, esa es una encuesta de respuesta cerrada porque me está dando opción. Yo tengo que elegir entre las opciones. No puedo inventarme la respuesta. No puedo escribir algo de forma aleatoria. Tengo que escribir una de las opciones. La otra, que es la encuesta de respuesta abierta, perdón, es el encuestado puede responder libremente a cada pregunta. Es ahí justamente donde entramos para hablar el tema de responder de forma aleatoria. ¿Cuál es su sueldo? Yo voy a responder un monto, usted va a responder otro monto. Ahora, si la pregunta la formulan diferente, ahí ya cambia. Si a usted le preguntan, o si la encuesta que usted prepare dice, ¿cuál es su sueldo? Sus encuestados podrán poner el valor que ganen de sueldo y que va a variar. O sea, vamos a tener, si le preguntamos a 10 personas diferentes, vamos a tener 10 montos diferentes quizás. ¿Ok? Pero si nosotros ponemos rangos, por ejemplo, a esas mismas 10 personas, cambiamos la pregunta y ahora escribimos cuál es su sueldo o cuál es el rango de su haber básico entre 1000 y 2000, entre 2001 y 3000. Entonces ya estamos dándole opciones. Entonces el grupo de personas a quien nosotros encuestemos se va a basar en opciones. Ya va a ser una encuesta de respuesta cerrada. Según el tema, una encuesta también se puede clasificar según el tema, según lo que trate, ¿no es cierto? A eso se refiere con el tema. Al clasificar las encuestas, la temática tiene un gran valor, es muy importante, y por si acaso los temas más utilizados, los más frecuentes, son la encuesta de satisfacción del cliente, la del clima laboral y un estudio de mercado. La satisfacción del cliente nos sirve para conocer el nivel, obviamente, de satisfacción del cliente que ha adquirido su producto o disfrutado de su servicio. Si usted tiene un pequeño emprendimiento o mediano o grande, si realiza una encuesta de satisfacción del cliente, va a poder saber qué tan aceptado es su producto o su servicio, qué tanto lo exigen, si lo exigen o si no le queda otra que consumirlo o comprarlo. Por ejemplo, si usted es no sé, trabaja con repostería y es bastante conocido en su medio, en su pueblo, en su ciudad, en su departamento, en su condominio, no sé. Por ejemplo, usted hace una encuesta y va a saber qué personas le compran porque es su amigo, qué personas le compran porque de verdad hace un buen producto, qué personas le compran porque no había otra. Vamos a saber, vamos a tener una retroalimentación de nuestro producto con nuestro cliente. Encuesta de clima laboral, esta se ve, diría que no muy seguido en las empresas, depende de la empresa obviamente,
Se analiza el ambiente laboral, pero tiene una finalidad muy importante, que es mejorar el clima laboral. ¿Para qué? Para que los empleados trabajen con ganas, ¿no es cierto? Trabajen con gusto, trabajen bien. Entonces se hace una entrevista a los trabajadores, anónima, porque si quieren colocar que el jefe esto, que el jefe lo otro, se hace una entrevista anónima sin nombres y se trata de mejorar en base a las respuestas, se interpreta y se analiza y se trata de mejorar ese clima. Si hay alguna persona que no sabe hacer su trabajo, se lo capacita y eso se ve en la entrevista. No porque digan yo no sé hacer, sino porque los demás dicen, los demás van a opinar, ¿no? Porque por ahí la pregunta era opine, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la variable a interpretar y analizar. Otro tipo de encuesta muy utilizado es el estudio de mercadeo. Quienes han trabajado en alguna empresa en el área comercial o de ventas quizás, saben que para obtener información sobre la competencia de nuestra empresa, nuestro público, la apreciación de nuestra marca o demás detalles sobre nuestro producto, nuestra empresa, o a la que trabajamos o la que somos dueños, necesitamos hacer una encuesta de mercado, ¿no es cierto? Un estudio de mercado. Salimos a las calles y verificamos que nuestro producto se vaya moviendo, si hay un producto alternativo, un producto sustituto, ver con qué frecuencia se mueve, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a la presentación, la hice bastante veloz, la verdad, pero ahora quisiera mostrarles un poquito ya aquí, con mis apuntes, con mi información impresa, no en su presentación, quisiera compartirles un detalle, aquí está, un detalle importante. Les voy a mandar una foto por WhatsApp, por favor. Necesito que la vean, ahí no andan aquí, necesito que la vean para no estar hablando y que ustedes no sepan de qué estoy hablando. Como les dije, lastimosamente no he podido hacer esta segunda diapositiva completa en PowerPoint por el motivo del viaje. Pero ahí está, se los acabo de enviar. Me avisa la persona que le llegue, que lo pueda ver. En realidad me gustaría que los descarguen todos, que se organicen, ¿no es cierto? Una carpetita, nombre estadística, y ahí ustedes van colocando un material, imágenes que nos manda el docente, no sé, ustedes le pondrán el nombre que quieran a la carpeta. Juana, ¿me escucha? Muy bien. Si están viendo ya la imagen, Mercedes me hace un pulgar arriba si está viendo la imagen de WhatsApp. Muy bien. Pues vemos un cuadro que nos habla del proceso de elaboración de una encuesta. Hago mucho hincapié en este tema de la encuesta, a pesar de que existen otros tipos de cálculo, trabajo, técnicas de recolección de información. ¿Por qué? Porque es la base en la que vamos a trabajar. ¿Ok? Nosotros vamos a realizar encuestas. Vamos a realizar este tipo de trabajo para recolectar información. Entonces, veamos, planteamiento del problema y objetivos de investigación. Esto me gustaría que ustedes lo hagan, lo trabajen en Word. Va a ser, creo, nuestro primer práctico. ¿Ya? Vamos a ir trabajándolo durante toda la clase. Esto no es para mañana, por si acaso. No es para mañana esto. Pero sí vamos a ir trabajándolo día a día. Necesito que ustedes lo trabajen y ya determinar si la presentación será este día viernes quizás o el lunes siguiente. Vamos a ver cuándo será. Vamos a tener varios días para realizar esto. Espero que todo el fin de semana, para que ustedes también trabajen con el tema de sus encuestas, salgan a hacer las encuestas. Vamos a hacer unas cuantas encuestas, vamos a practicar el tema de tabular los datos, todo aquello, ¿no? Para que ustedes puedan realizar sus encuestas, obviamente, y tener todo determinado y listo. Planteamiento del problema, me gustaría que sea como capítulo 1 de su proceso de elaboración. Cada uno de esos cuadritos va a ser un proceso, un punto. Punto número 1, plantear un problema o un tema, ¿no es cierto? Un tema sobre el cual vamos a trabajar. Y el objetivo, ¿para qué voy a hacer ese tema? No puedo simplemente elegir un tema cualquiera porque sí, porque hay que hacer la tarea y ya, sino que tengo que determinar algo. Por ejemplo,
Susana el día de ayer, si no me equivoco, era la que comentaba del tema de una entrevista en cuanto a las vacunas del COVID. Habría que ver sobre qué tema es exactamente, porque vacunas de COVID es muy amplio, ¿no es cierto? Entonces habría que determinar si está buscando la opinión de sus familiares acerca de la vacunación a, no sé, menores, a personas en gestación, a personas que se encuentran lactando. Habría que ver cuál es el objetivo de su investigación, cuál es el problema o el planteamiento del problema que ella hizo o que va a hacer para determinar y para crear dicha encuesta, ¿no es cierto? Vamos a hacer también el diseño muestral, que es determinar el universo, determinar el tamaño de la muestra y seleccionar un método de muestreo. Esto es sencillo, lo vamos a ir viendo, como les digo, transcurso de las clases. Diseño de cuestionario, contenido de las preguntas, tipo de preguntas, secuencia de preguntas, el pre-test, que es el que vamos a realizar con nuestras familias o las personas que tengamos en nuestra vivienda, y la revisión y cuestionario final. ¿Por qué hay revisión y cuestionario final? Porque obviamente en el pre-test nos damos cuenta de que algunas preguntas que hicimos no están bien traídas. Por ejemplo, yo no puedo preguntar cuál es su sueldo, porque imagínense la cantidad de datos diferentes que voy a tener si se lo pregunto a 100 personas. Entonces yo tengo que tener en cuenta cómo manipular, o no manipular, sino cómo ingeniar la pregunta, cómo crear esa pregunta para dirigir la respuesta, por ejemplo, a un rango. Su sueldo se encuentra entre 2.000 y 5.000, 5.001 y 10.000. Ahí ya tengo dos respuestas. ¿Ok? Si yo pregunto a 100 personas esa pregunta, cuánto es su sueldo? ¿Cuál es su sueldo? ¿En cuál de estos dos rangos se encuentra su sueldo mensual? Entonces ya las 100 personas van a responder o A o B. Son dos tipos de respuesta. Pero si yo a esas 100 personas le pregunto, ¿cuál es su sueldo? Alguna me irá a decir 2.000, otra 2.001, otra 2.002, otra 2.003. ¿Se entiende? Entonces se va a ir gigante. Voy a tener 100 respuestas diferentes y no puedo estar complicándome, obviamente, haciendo un cuadro con 100 datos, ¿no es cierto? Imagínense lo que sería eso. Ahí, para eso nos sirve la revisión. Organización y realización del trabajo de campo, es decir, aquí no vamos a organizar qué día vamos a salir nosotros a encuestar a las calles, qué día vamos a utilizar para realizar estas encuestas, ¿no es cierto? Creación, base de datos y análisis estadísticos de la información, siguiente punto. Aquí vamos a tabular, netamente tabular los datos, pasarlos de nuestras hojas con sus respuestas directamente a un Excel quizás, o si las preguntas las planteamos, si la encuesta la hicimos en Excel y la compartimos de forma online, ¿no es cierto? A través de un formulario, que me gustaría que veamos eso también, vamos a poder tener toda la información, todas las respuestas directamente organizadas, lo que simplemente nos llevaría a crear un cuadro, un gráfico para la posterior que, el último punto que hice, acuérdense que nosotros recaudamos información, creamos un gráfico, lo representamos gráficamente, para luego que interpretar, ¿correcto? Para luego interpretar y tomar una conclusión, una decisión, una acción. Ese será el informe final. Les dice, una vez finalizado el trabajo de campo, los datos recogidos de los cuestionarios son procesados hasta obtener los resultados. Estos se deben presentar en un informe para su posterior divulgación. Entonces vamos a hacerlo bien formal. Este va a ser como un proyecto final, ¿ok? No va a ser una tareita para mañana, para la semana siguiente, es un proyecto final, el cual vamos a ir haciendo durante toda la clase. Este informe debe destacar, pero en este informe debemos destacar tres partes. Primero, la descripción, presentación y comentario. Vamos a ir puliendo mejor el proyecto en sí, esa imagen que ustedes les pasé, vamos a ir puliendo mejor para tener nuestro proyecto final, utilizando las herramientas que vamos a ir aprendiendo en la clase. Acuérdense que no es una clase de Excel, no vamos a poder aprender cómo se ponía la fórmula, cómo esto, cómo lo otro. Lo que sí me gustaría es que vean un video de YouTube, que les voy a compartir al finalizar la clase, el link, para que ustedes puedan ver cómo crear una encuesta en Excel, y tal vez les pueda compartir yo una encuesta ya creada
en Excel, donde simplemente al modificar los datos, los gráficos se creen automáticamente, todo completito, directamente ya para que ustedes solamente, así como la planilla, ¿no es cierto? Que ingresamos datos y nos calculaba automáticamente lo mismo, así sencillo. Vamos a tratar de practicar así, pero el trabajo final será a mano. ¿Ok? El trabajo final será a mano, o sea, a mano las encuestas, quiero decir, ¿no? Ustedes van a compartir las encuestas, van a hacer todo aquello y la tabulación la vamos a hacer en computadora, obviamente. ¿Alguna duda hasta aquí, hasta ahora? Dicen, Dígame. yo medio que no entiendo sobre las encuestas. Tenemos que preguntar de los sueldos que gana y en qué trabaja, todo eso. Yo medio que no entiendo sobre eso, las encuestas. Ya, una encuesta, por si acaso, es como un cuestionario que usted tiene que plantear una cierta cantidad de preguntas. Digamos que su encuesta va a ser de 10 preguntas, ok, usted tiene que pensar 10 preguntas, ¿ok? 10 preguntas relacionadas en un tema. Por ejemplo, si su tema tiene que ver con, no sé, las personas que utilizan eh, ropa más formal que informal, más formal que casual, entonces su informe tendrá ese título, ¿no es cierto? Personas que utilizan más ropa casual o informal, o perdón, formal o informal. Entonces, usted sus preguntas tendrán relación con ese tema. No puede preguntar hincha de qué equipo es, ¿no es cierto? Porque no tiene relación con el tema. Entonces, formulará 10 preguntas. Es un ejemplo, ¿no? No es la tarea. Formulará 10 preguntas que tengan que ver con el tema. Preguntas que se basen en esas cualidades, ¿no es cierto? Ya sean cuantitativas, cualitativas, ya sean ordinales, continuas, discretas, nominales, según qué tipo de cuestionario usted vaya a realizar, hará las preguntas. Ojo, por si acaso es un punto muy importante que me han comentado bastante otros grupos. La encuesta no necesariamente tiene que ser de un solo tipo. No tienen que ser todas las preguntas ordinales, todas las preguntas discretas, todas las preguntas continuas, no así. Esos son los tipos de variables, los tipos de preguntas que nosotros podemos hacer. Pero una encuesta, obviamente puede haber una pregunta general, donde nosotros tengamos que escribir un monto, por ejemplo, un número, un valor, sin opciones. Otra pregunta pueden ser opciones, pueden tener datos opcionales para escribir. Por ejemplo, ¿cuántos miembros hay en su familia? Y es que esté 3 y un cuadradito para tiquear 3, 4 y un cuadrado para tiquear en el 4, 5 y un cuadradito para tiquear en la opción 5, ¿no es cierto? Ahí ya nos va a dar opciones. O si no, tal vez cuáles son sus ingresos mensuales. Ahí tendremos una línea para que la persona directamente anote el monto, no necesariamente unos rangos o un valor. Tenemos diferentes tipos de respuestas también, ¿no es cierto? Encuesta de respuesta cerrada y abierta. Lo hemos visto en la presentación y lo vamos a poner en práctica. Para el día de mañana, pues no, voy a mostrarle en el Excel, pero antes ya tengo, por si acaso, un cuestionario que lo voy a transcribir. Voy a transcribir un par de tareas para que vayamos haciendo. No ahorita. Ahorita quisiera que me planteen un cuestionario, que hagamos un cuestionario, pero primero voy a mostrarles este Excel, ¿ya? Primero permítanme abrir aquí, cierro esto, no lo cierro. Acá. Permítanme un segundito. Voy a compartirles pantalla completa. Avísenme por favor cuando esté viendo toda la pantalla. ¿Se ve, no? Muy bien. Aquí está la plataforma, jóvenes. Una vez más, la presentación de la plataforma. Entendamos que esto es otra materia, todo de nuevo. 14 de diciembre de 2021 inició estadística. Aquí se encuentra, el curso se llama así, 14 de diciembre de 2021, estadísticas.
dentro del curso de estadísticas, por ahora, solamente tenemos un mensaje de bienvenida y la clase de 1 de estadística, introducción a la ciencia estadística. ¿Ok? Ahora tendremos clase hashtag 2 barra estadística o algún otro título que le vaya a colocar a la clase de hoy. Tal vez variables, tipos de encuesta, la encuesta, ¿no es cierto? Algo así se va a llamar la clase de hoy. Entonces, ustedes encontrarán aquí ese título, ya saben, ya conocen esto dentro de clases grabadas, ¿no es cierto? En este recuadrito estarán todas las clases grabadas. En otro recuadro, en otra sección, ustedes van a encontrar lo que viene siendo las tareas. Aquí. Aquí en Excel, ¿cómo llegué aquí? Voy a mostrarles. Voy a cerrar esto. Se abre un nuevo navegador en su celular, mejor en la computadora, por favor, se abre un nuevo navegador. Nos vamos a estos puntitos que tenemos aquí a la derecha que dice aplicaciones de Google. Abrimos, bajamos y aquí encontramos 3 cuadritos de forma horizontal muy ordenaditos. Word, Excel, PowerPoint. Entramos a las hojas de cálculo, que básicamente son Excel Online. Aquí tenemos diferentes plantillas, ¿no es cierto? Tenemos para crear planificación, presupuesto mensual, lista de tareas, presupuesto anual. Hay un montón, todo eso. De hecho, ya creo que, no sé si Walter creo que mandó al grupo un formulario de Google, también lo podemos realizar en ese punto. Entramos a un Excel en blanco y aquí vamos a realizar un cuestionario. Yo les voy a pasar una imagen. Les voy a pasar una imagen para que ustedes transcriban esa imagen en Excel, pero de forma correcta. ¿Ok? Como vamos a utilizar Excel durante la clase, sería buena idea para que ustedes así vayan practicando y familiarizándose un poquito también con lo que viene siendo el Excel. ¿Ok? Entonces ustedes realizarán aquí la pregunta, bla, 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 si opina esto, no sé qué, no sé cuánto. Y aquí tendrán las respuestas. Por ejemplo, si esta es la pregunta, ¿cuántos hijos, em, perdón, no cuántos hijos, no. ¿Cuántos miembros, de cuántos, mejor dicho, no? Sí, una pregunta correcta. ¿De cuántos miembros consta su familia? Pregunta número 1. Respuesta: 3, un cuadrito, espacio 4, un cuadrito, espacio 5, un cuadrito, espacio 6. ¿Por qué estoy haciendo así un cuadrito, espacio? Si se ve demasiado separado, porque yo voy a hacer lo siguiente. Voy a achicar esto a que sea un cuadrito. Este mismo formato de cuadrito lo voy a pegar acá. Primero le voy a poner el marco. Esto ya es creatividad de cada quien. Ahí vemos como 3 y un cuadrito. Entonces este mismo cuadro, por ejemplo, lo puedo pegar aquí. A ver, copiamos el formato y achicamos al mismo tamaño, ¿no es cierto? Aquí podemos ver el tamaño. Propiedades, ¿dónde está? Por aquí una especie de tamaño de columna. Aquí está 31. Entonces aquí nosotros le ponemos 30. Aceptar. En esta columna que también es un cuadrito, se hizo un rectángulo. Aquí. Clic en la letra. Clic derecho. Modificar tamaño de la columna. 30. Aquí mismo. Clic derecho. Modificar. 30. Y aquí lo mismo, ¿no? Clic derecho. Modificar. 30. Entonces ya tenemos los mismos cuadros, pero en los cuadros del mismo tamaño, ¿no es cierto? 3, 4, 5. Este es el espacio. Este espacio también lo voy a modificar. Por ejemplo, voy a seleccionar los 3. Vamos a ver si se puede hacer así. Cambiar tamaño de columnas. Vamos a ponerle 50. Ahí está. A estos cuadritos le vamos a poner más chico también. Ya una vez que vamos practicando, ya se nos hace más sencillo. Entonces la pregunta está aquí. Respuesta 3, 4, 5, 6. ¿No es cierto? Puedo borrar si quiero estas columnas también. Pueden ser que estén de sobra. Clic derecho, borrar o eliminar. Ahí está. 3, 4, 5, 6. Entonces ya directamente al imprimir esto,
directamente la persona va a poder tiquear aquí 3. Si la opción es correcta es 3, 4, etcétera, ¿no? También podremos hacer preguntas. Y la línea de abajo, colocar ¿qué? Puntos, ¿no? Una línea punteada porque la persona responda algo de forma nominal, que es la variable que no me da ningún rango, respuesta numérica, con decimales, sin decimales, enteros, nada, ¿no? Es una respuesta cualquiera, como quien pregunta el nombre. Esta encuesta la van a realizar ya sea en Excel online o en Excel aplicación, da igual, o sea, si es el programa Excel o el Excel online como lo tengo aquí yo en el Drive, pueden crearlo por el método que gusten, no hay ningún problema, les voy a pasar sí el formato y ustedes lo irán a typear, ya, a tabular. Aparte también aquí a lo último, como les decía, en estos mismos 9 puntitos, a lo último de todo está formularios. Ingresan a formularios y automáticamente podremos ver modelos para elegir, al igual que la tablita de Excel, podremos ver modelos, ¿no es cierto? Datos de contacto, confirmación de asistencia, aquí vemos más modelos. Examen, invitación a una fiesta, confirmación de asistencia, programar una cita, datos de contacto, etcétera. Tenemos bastantes tipos de test directamente online, ¿no? Formulario de pedido, comentarios sobre el evento. Esto, por ejemplo, es una encuesta. Vamos a abrirlo. Se llaman comentarios sobre el evento. Tenemos la foto del evento, una pequeña descripción editable y preguntas. Indica tu nivel de satisfacción con el evento. Muy bajo, 1. Muy alto, 5. ¿Te ha resultado útil el trabajo? No mucho, 1. Mucho, 5. ¿Qué tipo de variable es? ¿Cualitativa o cuantitativa? A ver. ¿Qué tipo de variable es? ¿Cualitativa o cuantitativa? ¿Quién me puede responder? A ver. A ver, alguien que responda o quieren que yo los mencione. Los haga pasar al frente, como en el colegio. Cuantitativa, licenciado. Cuantitativa. Exacto, cuantitativa. ¿Por qué? Porque hablamos de cantidades, ¿no es cierto? Numéricos, números, todo eso. Entonces son cuantitativas. Ahora, ¿qué tipo de variable cuantitativa? A ver. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Vamos a poner de vuelta esto. No se acuerdan. Discreta, Alice. Ordinaria. A ver. Discretas, ordinarias. Ordinaria. Ordinaria. ¿Están viendo la pantalla de la presentación? Por si acaso no eran ordinarias, eran ordinales. Pero sí, son las variables cualitativas ordinales. Porque nos dan categoría, ¿no es cierto? Las cuantitativas son valores numéricos, enteros o con decimales. Aquí están los rangos, aquí están los números. Entonces en este formulario, por ejemplo, cualitativa, ordinal. Aquí, ¿qué es lo más importante que has aprendido en este evento? Yo voy a responder una cosa, usted, Maybelline, va a responder otra, Juana irá a responder otra. Cada quien recibió el evento de una forma, entonces va a poner su opinión. Esta es una pregunta de opine, ¿no es cierto? Opine qué es lo más importante que aprendió en el evento, su explicación. Entonces, muy particular la respuesta, por lo tanto vamos a tener tantas respuestas como personas hayamos entrevistado, tantas respuestas como muestras hayamos tomado. Aquí, ¿qué te ha parecido la organización? Muy mal es el 1, excelente es el 5. Por lo tanto, si aquí es excelente, aquí es malo, aquí será regular en el 3. Entonces, el correo malo, transporte buenísimo porque había aire acondicionado, etcétera, ¿no? Entonces iremos nosotros eligiendo
las preguntas y las respuestas correspondientes. Aquí podemos crear. Yo le di clic, como estoy creando este formulario, puedo cambiar la pregunta, puedo borrar o agregar fila, puedo borrar o agregar columna. Entonces, una vez haya terminado, se verá así. Fila, horizontales, columnas, verticales. Filas horizontales, columnas, verticales. Vamos a crear un formulario de Google para poder entrevistar. Vamos a crear un Excel para poder entrevistar. Vamos a entrevistar. Vamos a subir las entrevistas como primera tarea. Vamos a subir la interpretación como segunda tarea. Me gustaría que subamos un gráfico como tercera tarea. Así vamos a tener un poquito de tarea en esta materia. Un poquito bastante de tarea en esta materia. Les pasaré entonces una foto. Permítanme. Voy a pasar una foto y van a trabajar en eso. Y lo van a subir hasta las 9. Permítanme que la foto salga nítida. Nítida. Les estoy mandando nítido pero chueco. Una imagen que quiero que ustedes transcriban. A ver, ahí está. Sin que se corte. Voy a mover un poquito más de arriba. Ahí. Perfecto. Tarea. No, ahí está. Tarea número 1. Typear. No, perdón, tabular el cuestionario en Excel. Esa es la tarea 1, jóvenes. Me gustaría que la vayan haciendo, por favor. Tarea 1. Aquí vamos a trabajar bastante en clases, porque es una materia, como les dije, que tiene contenido teórico, pero siempre vamos a tratar de hacer didácticas y prácticas en las clases. Entonces, se ponen a hacer el cuestionario, por favor, en Excel. Ya saben cómo hacer los cuadritos y todo aquello. Ya les mostré. Yo iré creando también para las personas que no lo hayan podido hacer. Ahí ya. Sí, sí, buenas noches. Buenas noches. Esto es lo que no tienen computadora para hacer. ¿Cómo pues en el cuaderno o algo? Sí, en una hoja de cuaderno. ¿Usted puede prestarse computadora, creo, Reini, para algún otro día, mañana quizás? No sé, Listen, voy a buscar a ver si me da mi prima, pero voy a ver si me puede prestar. Ya, es necesario, porfa, ya sea para presentar al día siguiente sus tareas, tienen que prever, por favor, eso ya. Tratar de conseguirse. Si hoy bien no tienen, digamos, y no hacemos esta actividad en computadora, la hace a mano, si lo tiene que presentar mañana, en el transcurso del día, por ejemplo, va a tener que prestarse una computadora, utilizarla de su trabajo, etcétera, ¿no? Para que podamos. Bueno, Listen, bueno, Muy bien, no hay por qué. voy a ver. Adrián Vargas, Andrea, Darío, Eliana Mosqueira, Buenas noches, licenciado presente. buenas noches, Eliana. Elizabeth Méndez, ¿se fue Elizabeth? Ah, no, ahí está. Jimmy Quispe, Presente, Licen. Jorge Gil, ¿se fue Jorge? Juana, Presente, licenciado. Leonor,
Presente, licenciado. María Antonieta, Presente, Lisa. Maybelline, Presente, Lisa. Mercedes Natalie, Presente, Lice. Mónica Mercedes, Presente, Lice. Reni Joel, Presente, Lisa. Sandibel Suárez, Presente, licenciado. Sonia Corani, Virginia Villarreal, Presente, dice. y Walter. Presente, licenciado. Muy bien, jóvenes. Trabajando entonces. Ya las nombré, ya las anoté, Elizabeth y Sonia, no se preocupen. Les anoté Dicen un las... favorcito, Claro que no, sí. no he entendido la tarea. Lo que nos han mandado tenemos que transcribirlo a Excel Sí, por o favor. tenemos que, o sea, con las preguntas, todo tal y cual, o sea, sacar la misma encuesta. Exactamente. Ya. Vamos a practicar aquí. No es una tarea que se va a calificar, pero es una tarea que vamos a utilizar para más adelante, ¿ok? Esto es simplemente para que ustedes tengan este cuestionario en su computadora, en su Excel. Les tengo una consulta, pero ahí donde dice dólares, ¿vamos a ponerlo en dólares o bolivianos? Son remesas extranjeras, canasta familiar, boliviano, Ya. boliviano. En realidad lo que vamos a practicar con esta tabulación es justamente eso, ¿no? Practicar un poquito el tabular datos, el typear, el escribir, el pasar los datos de un papel físico a la computadora. Acuérdense que si nosotros hacemos encuestas en físico, encuestas tipo personales, tenemos luego que tabular esos datos, resumir, ¿no es cierto? Resumir toda esa información. Así que por favor vayan practicando eso ahorita.
Voy a practicar también el creado del Excel del cuestionario para que ustedes vayan viendo también cómo se realiza. ¿Ok?
Ya jóvenes, vuelvan, vuelvan. Falta lo último, Licen. Siga, siga. Licenciado, tenemos que copiarlo tal y cual como está. Tal y cual.
Listo, Licen. Muy bien. Estoy en lo último también. Hay que mandárselo, la imagen. No, guárdenlo. Ah, bueno, bueno. Ya está, jóvenes. Typeadito tal cual el modelo en Excel. En base a estos cuadros o a estas preguntas, mejor dicho, y estas opciones, nosotros podríamos insertar un gráfico en una siguiente hoja, tabular las preguntas. Si nosotros hacemos las encuestas a mano, tabulamos las preguntas, tabulamos los rangos, ¿no es cierto? O las opciones de las siguientes consultas. Y lo demás sería simplemente insertar el gráfico, ¿no? Copiar e insertar el gráfico. Si acaso ya estuvo el mío, análisis comparativo entre el ingreso familiar y el ingreso familiar. Dos conceptos básicos y esenciales. Vamos a eliminar esta columna que sobra. Preguntas. Datos del entrevistado. Y se acabó la entrevista. Ah, bastante sencillito. Virginia, Sí, listen. ¿está haciendo? Sí, me falta, sí estoy haciendo. Ya. Perfecto. Mónica, Dice, estoy intentando hacer en el celular, en Excel de celular. ya. Juana, Listen, sí, ¿podrías mostrar cómo hizo los cuadraditos? claro. Dicen, yo también estoy intentando hacerlo del teléfono porque estoy afuera de mi casa y estoy intentando, pero voy a llegar a mi casa y voy a hacerlo en computadora. Ya. Ahí le estoy mostrando, creo que era Natalie, la que preguntaba. Aquí está. Primero tenemos que, como consulta o como, no sé, como tal, es como tip, abren un Excel, lo primero que hacen es intentar imprimir. ¿Ok? Intentar imprimir. Aquí se le van a marcar estas líneas punteadas. Son el espacio que tienen para imprimir. Estas líneas se pueden abrir un poco,
Se pueden ampliar un poquito, pero por ejemplo, yo estoy abriendo, todo esto significa que va a entrar en la hoja, pero si me paso, ven como el punteado saltó hasta acá, ya esto es mucho, entonces tengo que ir reduciéndolo un poquito hasta que el punteado queda acá. Entonces todo este ancho es el que puedo utilizar como para imprimir en la hoja. Por lo tanto, todo ese ancho puedo poner de título, combinando y centrando para que quede las letras al medio. Toda esta franja la alineo a la izquierda para que la pregunta sea a la izquierda. La respuesta, perdón, claro, las opciones, por ejemplo aquí, dejé una línea e inserté, se van aquí a insertar, insertar estas figuritas, línea. ¿Ok? Hacen una línea y aquí están las opciones punteadas de diferentes colores. Hacen la pregunta y la respuesta, ¿no? Siguiente, aquí ya están las preguntas numéricas, ¿no es cierto? Con rango, jerarquía, etcétera. Nominales. Sexo, hombre, mujer. Edad, rangos. Nominales. Ordinales, perdón. Nominal, ordinal. Nominal, ordinal. Estado civil. Simplemente utilicé una casilla para poner 1, paréntesis, hombre. Otra casilla, 2, paréntesis, mujer. Una vez terminen de escribir todo, les puede quedar quizás todo hecho un puré, todo apretado así, no se va a leer completo. Ahí dice, por ejemplo, vivimos jun. Aquí dice universitar, profesional, no se lee completo, dependien, independié, no se lee completo. Pero una vez ustedes escriban, pueden ir abriendo celda por celda, así poquito, para que se pueda ver completa la palabra y les quede algo así. Y a cada una de estas variables ya podrá ser nuestro dato. Pueden hacerlo así, o bien el inciso, lo que sería el 1 paréntesis, hacerlo aparte. Para eso, por ejemplo, vamos a mover todo esto un cuadro más allá. Aquí vamos a colocar 1 paréntesis y aquí solamente el dato. Como queda todo este espacio, a este 1 lo voy a centrar, lo voy a reducir hasta ahí. Entonces, opción 1, tanto. Aquí la opción 2, lo voy a mostrar. Opción 2, paréntesis, eso en una celda. En otra, la respuesta, 25 a 30. 25 a 30. Y este ancho, que si se fijan ahí arriba dice 4, aquí también lo voy a reducir a 4. Centrado, igual que el número 2, centrado, negrita. Pues ahora al momento de jalar los datos, voy a borrar todo esto. Al momento de aquí jalar los datos, vamos a insertar rapidito un gráfico, perdón, vamos a seleccionar primero los datos. O así, así, así. Vamos a insertar un gráfico de torta. Aquí, por ejemplo, tenemos que agregar datos para filtrar la información, ¿no es cierto? Aquí, seleccionar datos y podemos ir eligiendo qué datos sí y qué datos no. Qué dato va a ir arriba, qué dato va a ir abajo, etcétera. Manualmente también lo podemos hacer. Aquí podemos elegir porcentaje. Igual aquí podemos elegir el dato, la información que va a ir. Nuestra torta, cambiar tipo de gráfico le vamos a dar porque eso no se ve. Columna. Podemos crear en base a la... ¿dónde está?
Aquí está el gráfico. Valor 1, o perdón, eje con tipo de dato 1, eje con el dato de la cantidad. De 18 a 24, estos datos podemos cambiarlo. Aquí está el título también. Para que el gráfico, por ejemplo, nos tome que hay 50 personas de 18 a 24 y aquí se suba hasta 50. Y aquí tendría que ser del 0, 10, 20, 30, 40, 50. Entonces el gráfico iría hasta aquí. ¿No es cierto? Todo eso vamos a aprenderlo también. Siguientes clases, no se preocupen, vamos a hacer gráficos. Tenemos un práctico para resolver en clases tipo cuestionario, bastante sencillo también, para seleccionar la respuesta. Entonces, todo eso vamos a ir trabajándolo conforme vayamos pasando los días. Por ahora, espero que estén terminando. Lo suben, por favor. Suben su cuestionario. Cuestionario 1 a la plataforma, por favor. Permitir entregas. Fecha de entrega. Vamos a poner lo que sea hasta el día de mañana. A las... antes de clases. Tienen para presentarlo hasta mañana a las 7 de la noche. ¿Ok? Hasta mañana a las 7 de la noche presentan esto que acaban de hacer. Si lo hicieron a mano, tienen mañana hasta las 7 de la noche para hacerlo en alguna computadora, en un internet o algo así. Si lo hicieron directamente en computadora, lo guardan en Excel y me lo suben en Excel a la plataforma. Hay una sección llamada cuestionario número 1, ahí por favor. Sin más, jóvenes, me gustaría dar por finalizar la clase. Para mañana tenemos un práctico que hacer en clase. Voy a acomodarlo eso también para que vayamos haciendo. Vamos a practicar un poquito. Tenemos otra presentación. Tenemos un poquito de tema teórico también por avanzar. Y ya después prácticos completamente, ¿ya? Nos vemos, jóvenes. Que tengan una buena noche. Acuérdense subirlo hasta mañana a las 7 en Excel sí o sí a la plataforma. Bueno, dicen. Muy bien, dicen. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta luego, hasta luego.